Darte las gracias por tomarte el tiempo, darte la bienvenida y pues me gustaría escuchar un poco de lo que estás haciendo ahorita. He visto en tu Instagram cosas súper interesantes, una escala grandísima buenísima en cuanto a la arquitectura industrial que has estado realizando últimamente. Me metí a ver pues trabajos que has realizado antes y cómo me interesa mucho saber cómo has abordado la escala, pues, porque creo que de un proyecto como el del TESO a brincar estos proyectos tan grandes en donde la arquitectura quizá para unas personas no es tan importante, porque yo lo vivo aquí en la frontera donde tenemos tanta industria, tanta maquiladora, y no parece ser importante la arquitectura. Entonces, ¿cómo has abordado para que tus clientes crean en lo importante que es llevar que estos espacios tengan una sensación digna para las personas que están trabajando en ellos y cómo va a influenciar esa experiencia de estas personas en un futuro, ¿no? Entonces, la verdad, me interesa mucho saber tu opinión, cómo lo han abordado y pues nada, darte la bienvenida. Sabemos que tienen diferentes awards últimamente. Hace un par de años, el Architectural Review les dieron el Emerging Architecture. En el 2015 también tuvieron el Design Vanguard y el Emerging Voices. Pues son varios súper reconocidos premios. Y pues felicitarlos por eso y darte la bienvenida y la palabra. Bienvenido, Alejandro. Jorge, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya tenemos como un buen rato, ¿no?, de conocernos y yo creo que para mí es como muy importante, ¿no?, participar contigo en la Escuela Libre de Arquitectura. Me parece un proyecto súper interesante, auténtico y yo pues ya lo sabes, yo he tenido la oportunidad de vivirlo pues a través de ti, con tus pláticas y tal, pero también allá en la escuela, ¿no? Entonces me da gusto estar con ustedes y pues sí, yo creo que hay que aprovechar que se tiene ese perfil de escuela, ¿no?, en Tijuana, que ya lo dije, me parece no solamente interesante, o sea, me parece adecuado o sea, es como muy, pertenece a su tiempo, pues, ¿no? Está como muy íntimamente ligado a las situaciones que se viven, ¿no? Entonces, pues, nuevamente gracias y además, ya sé que ya estuvo con ustedes en estas pláticas Jeff, ¿verdad? Y estuvo Sebastián, Sí. me parece. Entonces, bueno, pues son amigos, ¿no? Sebastián es un sensei, ¿no? Para muchos, es un cuate con una capacidad como arquitecto enorme y bueno, me da gusto pues estar en este foro, vamos a llamarle. Sí, o sea, simplemente para responder a lo primero que comentas, la manera como hemos tenido que cambiar para atender a esta contingencia, pues la verdad es que yo pensé que iba a ser más difícil, ¿sí? El trabajo remoto ha resultado, si bien no es la mejor manera, o sea, creo que estaremos como de acuerdo en que es mucho más enriquecedor y mucho más fácil estar revisando con tus colaboradores los proyectos pues en vivo, ¿no? Pero pensé que iba a ser una pesadilla, la verdad es que pensé que iba a ser una cosa tremenda y no lo ha sido, y hasta ahora hemos ido como solventando todos esos, pues los problemas que han ido surgiendo, ¿no? El problema es cuando te tienes que reunir con clientes o tienes que hacer algo que definitivamente tiene que ser presencial, y entonces eso sí son momentos extraños, ¿no? Son momentos, por decirlo así, incómodos, ¿no? Todos nos vemos con cara de, está infectado, ¿no? Es como muy extraño, pero bueno, supongo que con el paso del tiempo nos iremos adaptando de mejor manera y entendiendo exactamente
pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, si les parece, puedo iniciar. Voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho, algunas más recientes, otros ya más viejos, algunos proyectos que hemos hecho Andrea y yo. Como saben, yo tengo una pues, socia que es mi esposa además, ¿no? Y trabajamos juntos, hacemos todo juntos, y ahora pues se supone que debería estar aquí, pero con estas cuestiones de contingencia, nuestra hija, etcétera, etcétera, pues ella se quedó, ¿no? En la casa. Y lo que comentas tiene un poco de relación con esto. Por ejemplo, nosotros desde hace mucho tiempo elegimos un esquema de cómo vivir el tema de nuestra oficina y nuestra casa de una manera particular. Es decir, nuestra oficina está a menos de 30 segundos caminando de mi casa, ¿no? Y eso es una elección, no es una casualidad. Es decir, nosotros decidimos vivir de esa manera y poder trabajar de esa forma, por muchas razones, entre otras, no utilizar el coche, un tema de practicidad, un tema de cómo nosotros vemos la profesión. Es decir, para nosotros nuestra profesión, nuestra carrera, pues es nuestra vida en realidad, ¿no? O sea, todo gira alrededor de ella. Y entonces algo tiene que ver con tener la casa y la oficina pues muy próximos, ¿no? Y en otros lugares donde hemos vivido ha sido similar, o sea, ha sido bastante similar. Entonces, la cuestión de los traslados, nosotros estamos acostumbrados a no tocar el coche a veces en semanas, ¿no? Es como una cosa que se ha ido, que hemos elegido y que se ha ido dando con el tiempo. Entonces, bueno, voy a mostrar, déjame, me parece que ok. Tenemos esta conferencia que se llama La condición híbrida de la arquitectura, ¿sí? Que la hemos ido modificando, enriqueciendo. La condición híbrida de la arquitectura significa básicamente que nos hemos ido haciendo conscientes de que la manera como nosotros hacemos proyectos es mezclando cosas, hibridando cosas de muy diferentes procedencias, ¿no? Por ejemplo, cuestiones históricas, por ejemplo, cuestiones materiales, pero tratamos, como decía, de hacer consciente, de volvernos conscientes cada vez más de que lo que hacemos es mezclar ciertas situaciones con la finalidad de que eso produce algo diferente, ¿sí? Con la idea de que eso es como el germen, la posibilidad de generar algo, no diría nuevo, pero sí diría diferente, con la capacidad de solucionar ciertos temas o ciertos problemas, ¿no? Entonces, para nosotros la palabra híbrido, pues es importante, ¿no? En las clases, o sea, yo soy profesor en el ITESO desde pues hace 14 años, ¿no? Y entonces, al iniciar la clase, las primeras clases explico una serie de temas que tienen que ver con esto, ¿no? En este caso, en términos históricos. Esto es una gráfica que muestro ahí, en la cual, a través de una explicación de los dos edificios más conocidos, importantes de la historia de la arquitectura, que son pues el Templo Dórico y el Panteón Romano, ¿no? En términos generales, les explico que incluso en esas arquitecturas se han dado y se dan cuestiones híbridas pues, tan evidentes como esto, ¿no? Esto es la planta del Panteón y la planta de un templo dórico, en este caso el templo de Apolo,
Y les muestro cómo esto es una posibilidad, estas mezclas existen y no es nada que nosotros estemos inventando, sino son cosas que hemos visto en la historia, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, a la izquierda, pues es el híbrido del cual hablaba, esta mezcla. Y lo que estamos viendo a la derecha, pues es el Altes Museum de Schinkel en Berlín, ¿no? Esto lo explico así porque en mi clase de proyectos, yo lo que hago es el primer mes o algo así, ver historia de la arquitectura, ¿no? Con la finalidad pues de apoyar la idea de que la historia, digamos, es materia de proyecto. Entonces, esta es una mezcla de la cual hablamos y luego entendemos también cómo estos edificios de los cuales estoy hablando acá tienen un origen mítico, que es la cabaña primitiva, según diferentes autores. Aquí solamente destaco dos que son el Abate Laugier y Claude Perrol. Pero para entender cómo existen básicamente dos tipos de estructuras o cómo históricamente han sucedido o han existido dos tipos de estructuras, una dintelada, que es como la cabaña de la izquierda, y una más concéntrica y muraria, que tiene que ver más con la cabaña de la derecha, aunque en realidad sabemos que uno es fruto de la evolución de la otra, ¿no? Entonces vemos este tipo de cosas y nosotros lo que hacemos es, André y yo, y también las personas que trabajan con nosotros, pues es intentar poner en práctica estas cosas que hablamos en la escuela, ¿no? Es así como muy, muy directo. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio muy, muy sencillo, que es el primer proyecto que hicimos juntos, André y yo, que es la intervención en una casa existente en un lugar que se llama la Colonia Seattle en Guadalajara, que está en Zapopan en realidad, y que pues es una zona con un arbolado, con una vegetación pues muy densa, muy interesante. En algún momento este cliente, que ya le habíamos hecho varios proyectos, nos llamó otra vez y nos pidió que fuéramos a ver esta casa, ¿no? Esta casa que estaba en este estado en ese momento y que nos pidió que la interviniéramos y nosotros esta cuestión de la intervención nos la tomamos como lo más serio posible en el sentido de entender que lo que existe, lo que existía en ese lugar ya podía ser reutilizado, es decir, que nosotros no teníamos por qué construir, derribar y construir lo nuestro, sino que nos interesaba recuperar lo más posible de esta construcción y esa fue como la manera como lo hicimos. Entonces, estas son perspectivas más o menos desde el mismo punto y cómo, pues con una serie de intervenciones más o menos modestas, pero significativas, lográbamos como no solamente adecuar la casa como para que la gente pudiera vivir ahí, sino hacer una transformación importante, ¿no? Que básicamente tuvo que ver con poner en valor la vegetación que ya existía. O sea, el patrimonio de la casa era en gran medida vegetal y también, digamos que recuperamos parte de su estructura, de sus muros. Y bueno, este es un poco el resultado exterior de esta casa, ¿no? Básicamente consistió en recuperar, como decía, gran parte, el 80% de los muros de la casa y de añadirle solamente un pabellón metálico, que es el que vemos aquí a la izquierda, una estructura negra, en un sentido como moderno, ¿no? Es decir, estructura metálica, acristalamiento, etcétera, etcétera. Y eso combinarlo también con un sistema constructivo, vamos a llamarle tradicional, que son las bóvedas catalanas, que es un sistema constructivo tradicional de la región, utilizado en muchos lugares de México, pero en particular en Jalisco es como muy importante, muy conocido.
pero nosotros lo hicimos con concreto, ¿no? Estas bóvedas que se van a ver aquí, se ven aquí en este pabellón, pues son construidas de concreto. Entonces, de alguna manera, como que ese pabellón es una especie de híbrido entre algo moderno, pero también algo con tradición local, etcétera, etcétera. Y a la vez, pues íbamos permitiendo dejar, ¿no? Árboles, pues que la vegetación que existía la dejáramos pasar con el mismo edificio. A la vez, nos interesa pues como recuperar temas históricos, ¿no? Yo recuerdo que este proyecto, digamos, inició no solamente con el tema de la recuperación de lo que existía, sino que en realidad inicia con la confección de un elemento estructural, un elemento constructivo, en este caso una columna esquinera, y fue como el punto de partida. Digamos que iniciamos el proyecto con el diseño de una columna, lo recuerdo así como muy bien, porque en realidad creemos que, pues que en la medida en que uno trabaja siendo absolutamente conscientes de la expresión y de la construcción o confección de los elementos arquitectónicos, es que una arquitectura puede tener un sentido histórico, ¿no? Entonces, por eso pongo esta fotografía aquí, ¿no? De la esquina del Partenón, para pues hablar de los temas clásicos de la arquitectura, que además no son exclusivos. Todos estos temas clásicos o típicos de la arquitectura no son temas pues exclusivos de algún estilo, de alguna época, son temas que traspasan la historia como de manera transversal, y que los podemos ir encontrando en diferentes latitudes y en diferentes pues, épocas, ¿no? La izquierda es una fotografía que aparece en un libro de Raymond Abraham, el profesor de la Cooper Union, donde se ve en una cabaña suiza el tema de la esquina, es decir, cómo es abordado el tema de la esquina en diferentes lugares. Y aquí lo que aparece pues, es el dibujo que nosotros, o con el cual iniciamos el diseño del proyecto, que es como una especie de esquina moderna, miesiana, ¿no? Un poco como el estilo de la IIT, pero con elementos exclusivamente estructurales, ¿no? El resultado pues es ese pabellón del que hablaba, con estas bóvedas y estos acristalamientos muy amplios, porque en realidad el terreno, como ya dije, tenía una vegetación, tiene todavía una vegetación extraordinaria, y básicamente había que hacerle caso, ¿no? al lugar como era, y entenderlo y actuar de manera más o menos medida, ¿no? Esta es otra perspectiva donde se ve otra vez ese pabellón desde el otro lado, y cómo las pequeñas adiciones que se han hecho ya con estructura muraria, es decir, con una estructura de muros diferente al pabellón, ¿no? Hay diferentes tipos de preexistencias. Para nosotros siempre estamos trabajando con preexistencias. Esas preexistencias tienen que ver con cosas que están en el lugar, en el terreno, en la región donde estás trabajando, pero también tienen que ver con cosas históricas, o sea, son preexistencias en el tiempo, pues, ¿no? Entonces, para un proyecto como esta casa que hicimos en Chapala, este dibujo que vemos aquí a la izquierda es la cabaña primitiva según Semper, ¿no? Es la cabaña caribeña que yo recuerdo haber escuchado explicaciones larguísimas y muy interesantes sobre esa cabaña, sobre su relevancia mientras estudiaba en Barcelona, ¿no? La maestría. Y de pronto cuando escuchas estas cuestiones como teóricas, de pronto no sabes de qué manera van a surgir en tu trabajo, ¿no? Yo creo que si bien las teorías no son recetas, no son como manuales para proceder como arquitecto, eso ya lo sabemos, pero
pero hay muchas cosas, hay temas que se van quedando como en tu cabeza y que eventualmente pues tienden a salir, ¿no? Yo recuerdo que la explicación más relevante de esta cabaña que nos daban los profesores, pues era que tenía un cerramiento textil, es decir, sus muros no eran sólidos, sino que estaban tejidos. Y eso lo que dice básicamente es que la arquitectura se puede tejer, ¿no? Que puedes proceder de esa manera. Entonces, para un proyecto que hicimos una casa en Chapala, en algún momento después de conocer muy bien el sitio, porque duramos muchos años construyendo esa casa, después de conocer el lugar, nos dimos cuenta que había una cultura textil bien importante, ¿no? Que había una cuestión de manufactura local muy importante y que podíamos, o sea, que existía la posibilidad de tejer la fachada de la casa, ¿sí? Entonces, fuimos a buscar nos dijeron que la persona indicada para tejer la fachada de la casa era probablemente, como esto está en Chapala, pues era un pescador, ¿no? Porque los pescadores tejen sus redes, tejen sus tarrayas, y entonces, ¿qué era la persona indicada? Entonces fuimos a buscar a una persona de estas y efectivamente fue quien terminó haciéndolo y explicándonos muchas cosas del lugar, del material con el cual lo queríamos hacer. Y entonces, bueno, terminamos haciendo la fachada de este proyecto como un tejido, ¿no? Básicamente porque tenía un asoleamiento sur hacia ese costado y porque queríamos como producir también una sensación de intimidad hacia el interior de la casa. Y en fin, ¿no? Entonces el resultado pues, es una celosía que se abre y se cierra de manera que pues la persona, el dueño que habita la casa pues puede obtener más ventilación, menos ventilación, más luz, menos luz, etcétera, ¿no? Esto es un poco la maqueta que hicimos en aquel momento y también nos interesaba pues para quienes no conozcan Chapala, pues es un lugar que tiene un clima extraordinario en realidad, ¿no? Es decir, tú puedes llegar en verano y estar a 26, 27 grados y llegar en invierno y estás a 22, ¿no? O sea, hay una oscilación térmica muy baja, por decirlo así. El clima es muy bueno y entonces nosotros queríamos que esta casa hablara del clima y hablara de una cierta condición de vida exterior. Y entonces, por eso la sección que muestro aquí en la parte izquierda habla de cómo la luz de todo este sistema de traves cóncavas tienen la capacidad de captar la luz, ¿no? Pero también de captar el agua de lluvia y de hacerla aparecer en este estanque frontal, ¿no? Es decir, cuando llueve, la casa manifiesta, digamos, la lluvia en este estanque frontal, la hace pasar por esa superficie y luego ya se infiltra, ¿no? en el territorio. Entonces, bueno, el resultado del espacio interior pues es un espacio siempre cambiante por ese sistema de lucernarios y como se ve en esa fotografía, pues también existe un espacio como en mezanín, que es un estudio, es como el espacio más importante de la casa. Y esta es la manera como van sucediendo pues estos cambios, ¿no? Toda esta transformación del espacio a través de la luz cenital en ocasiones o lateral por esos lucernarios, ¿no? Ese fue un proyecto que hicimos hace muchos años. Empezó como desde el 2008 y lo terminamos como el 2014, una locura así, pero bueno, nosotros aceptamos como bajo esas condiciones trabajar con este cliente, ¿no? Esto es un proyecto más reciente, creo que es el edificio más pequeño que hemos hecho, en realidad, y no sé si es un edificio, en realidad es como un objeto, pero
fue una cosa bien interesante porque hace unos años yo trabajé durante casi un año en la oficina de proyectos del espacio público del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿sí? Es decir, compartía, digamos, dividía mi práctica profesional mientras Andrea estudiaba su maestría en Boston. Yo trabajé temporalmente en esa oficina que la dirigía el arquitecto Ricardo Agras y fue quien me invitó, digamos, a colaborar, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicimos ahí fue un kiosco para periódicos, ¿sí? Cosa que no me imaginaba pues que pudiera resultar tan, ¿cómo decirlo así?, tan comprometedor, ¿no? O sea, porque en realidad se trata de diseñar, pues sí, un pequeño edificio, un objeto que está determinado para repetirse N cantidad de veces en el centro histórico de la ciudad, lo cual es muy, bueno, a mí me resultó muy agobiante, ¿no? Es porque si está mal, pues lo vas a repetir N cantidad de veces por todos lados, ¿no? Pero de la misma manera resultaba muy interesante porque pues es una intervención sui generis en el espacio público, ¿sí? Es decir, vas a añadir un nuevo elemento, como digo, está planeado para colocarse en el centro histórico, no en el resto de la ciudad, solamente en el centro histórico, y para sustituir al menos algunos, o paulatinamente, algunos de los kioscos de periódico que han existido ahí, que son kioscos de periódico genéricos, ¿no? De acero inoxidable y cuestiones como prefabricadas. Bueno, existen en realidad de muchos tipos porque han existido de diferentes épocas, ¿no? Y entonces, bueno, yo decía, ¿cómo le hago para poner un pequeño edificio en el espacio público y que tenga algo que ver con lo local, ¿no? O sea, que tenga algo que ver con la arquitectura local, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por muchas razones siempre he estado interesado en la herrería, ¿no? Es un tema que a mí me interesa de manera particular, no solamente la construcción con acero, digamos, estructural, sino también la herrería como un tema artesanal y todo lo que puede encontrarse en medio de esos dos mundos, ¿no? Es decir, la construcción con acero, el trabajo con el acero es algo que me interesa. Yo creo que tiene algo que ver con que mi papá, que no es arquitecto, pero mi papá durante mucho tiempo tuvo un rancho, ¿no? Y entonces él construía cosas ahí. Y yo me acuerdo que él me platicaba que en los años 80, probablemente, cuando veía en la ciudad, en el centro histórico de Guadalajara, estaban habían demolido una casa histórica. Él se acercaba e intentaba, pues les compraba las herrerías que habían retirado, o les compraba las puertas o los postigos viejos o elementos de esas arquitecturas que estaban, digamos, determinados para ser tirados a la basura, ¿no? Entonces él llegaba y los compraba y se los llevaba a su casa en el rancho y entonces los reutilizaba ahí, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso se quedó en mí, entonces siempre, digamos que me he fijado de manera particular en cómo son las casas, en cómo son sus herrerías. Y entonces me di cuenta que en el Centro Histórico de Guadalajara, como en muchos otros, algo que existe en común precisamente son esas herrerías, ¿no? Esas herrerías históricas, y que yo podía trabajar con esa idea para producir este kiosco de periódicos. Entonces, estas son simplemente un par de fotografías que me encontré por ahí en la ciudad, de edificios históricos relevantes, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta es que bueno, todos los que somos de Guadalajara sabemos que el material principal con el cual se construyó el centro histórico
es también la cantera, ¿no? La cantera tradicional de Guadalajara, que tiene una coloración, tiene un color muy particular. Es decir, como cuando vas a Oaxaca y ves la cantera verde, ¿no? Y vas a otros lugares y ves cantera rosa, en los Altos de Jalisco, por ejemplo, pues en Guadalajara la cantera es amarilla, es dorada, ¿no? Entonces, con esos dos materiales, con la herrería y con el dorado, pues empecé como a trabajar, ¿no? Entonces, en un principio, claro, intenté hablar de este color, ¿no? A través del bronce, ¿no? Elegí, por un lado, la herrería normal y por otro lado, el tema del bronce, como para trabajar con este objeto que tenía que ser colocado en estos lugares. Pero bueno, la realidad se impone y entonces en algún momento vimos que era una locura hacerlo de bronce porque pues, son carísimos, ¿no? Incluso existía como el riesgo de que se robaran, ¿no? El puesto de periódicos porque pues el bronce es muy caro. Y entonces utilizamos este prefabricado de aluminio color bronce, ¿no? Que fue el que finalmente fue aceptado. Y entonces, pues este pequeño objeto empezó a tener como estos elementos, ¿no? Como ven, también este objeto, este pequeño edificio, manifiesta sus elementos, es decir, columnas, traves, vigas, celosías, están como diferenciados, ¿no? Me interesa ese tema de una tectónica diferenciada, por eso a veces, o en muchos proyectos, desplazamos las columnas o hacemos columnas dobles y hacemos con este tipo de entrelazamientos, ¿no? Y una cosa que también quería yo como sumar a esta ecuación con la cual hacer un edificio era, pues, el tema de estos monocromos dorados que uno puede encontrar. Esta es una obra de Matthias Geritz, ¿no? Un artista alemán que tuvo, digamos, un paso importante por nuestra ciudad en los años 40 y que parte de su obra, que son como estas plegarias, ¿no? Como estas oraciones abstractas, pues están trabajadas con el color dorado, con chapa de oro. Y es algo que también incluso en el centro histórico podemos encontrar en algunos retablos de algunas iglesias tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces es algo con lo cual trabajamos y finalmente pues esto que para nosotros los arquitectos tapatíos y supongo que para muchos pues es como prácticamente religión, ¿verdad? Esta es la casa Clavijero ahora, la casa González Luna de Luis Barragán, donde muestro este detalle nada más, que es como el diseño de la puerta con estas abras, así se llama eh, este elemento en diagonal, ¿no? Estos elementos, en este caso en madera, en diagonal. También como metimos a toda esta ecuación, a este híbrido, el tema de las abras, como para enlazarnos con arquitecturas que luego muchos otros arquitectos empezaron a hacer este tipo de puertas y este tipo de herrerías en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve como una imagen del prototipo, en la parte izquierda, cómo se pueden abatir, ¿no? Algunos de sus elementos, tiene puertas plegables, corredizas, en realidad para, digamos, pues definir su uso, ¿no? En realidad, el objeto estuvo planeado para ser un objeto doble, ¿sí? Ahora, los que yo he visto que están colocados en el espacio público, me parece que solamente hay elementos individuales, pero en realidad fue trabajado como un elemento doble que tenía como esta imagen y este es uno de ellos, ¿no? Ahora, hace poco pasé y está totalmente grafiteado, es así como una cosa tremenda lo que le ha pasado, pero bueno, es la realidad y la ciudad y las condiciones que existen y que siempre terminarán por aparecer, ¿no? Ujú. Bien,
mientras trabajaba en el ayuntamiento, pues sí, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la oficina de proyectos de espacio público, pues hice diferentes proyectos, pero eh, me parece que el único o de los únicos que se construyeron, de los que digamos yo llevaba o de los que yo coordinaba, pues es el Parque Natural Huentitán, ¿no? Que fue como una experiencia, la verdad, muy, muy interesante, porque bueno, los arquitectos que hemos tenido en nuestra oficina desde hace, pues ya 20 años, ¿no? Nunca te imaginarás que después de 17, 18 años vas a terminar trabajando para el ayuntamiento o haciendo obra pública, y eso es como pues es un mundo totalmente diferente, ¿no? Un mundo de complejidades y de realidades totalmente diferentes. En aquel momento, pues Ricardo Agras, que era en realidad el director de esa oficina, pues empezamos a trabajar en este proyecto, que era muy importante porque se trataba de intervenir un parque existente, pero en un estado muy avanzado de deterioro, ¿sí? En unas condiciones complicadas de deterioro, en la zona norte de la ciudad, ¿no? Y bueno, aquí como ven, pues es una foto satelital de la zona metropolitana de Guadalajara. Este parque está en la parte norte, muy cercano a lo que es la barranca de Huentitán. Y eso lo que significa es que tiene unas condiciones naturales, de flora, de fauna, muy particulares, minerales, ¿no? Incluso. Y entonces, bueno, esto es un poco el lugar, cómo lo recibimos y cómo estaba antes de intervenirlo. Básicamente lo que tenía era un patrimonio vegetal importante, tiene una densidad arbolada ya muy buena, de árboles desarrollados. Tenía una pista pues de correr, una pista para hacer ejercicio, pero de tierra, y en realidad pues parte de lo que se había prometido, ¿no? Para el parque, para las personas que lo usan o que lo iban a usar, pues era en parte restaurar unas ciertas condiciones de seguridad, pero también que la pista fuera como más profesional, una pista de tartán y una serie de cuestiones pues, que se fueron, ¿cómo decirlo? Fuimos llegando a un acuerdo con las personas de la zona. Esta es una de las cosas que más me interesa comentar. Este es un proyecto que es producto de una gestión pues, del municipio con las personas del lugar, con diferentes asociaciones vecinales que fueron invitados, digamos, a la mesa de planeación de este parque. Entonces, el programa de necesidades fue en todo momento, digamos, planeado con la gente, ¿no? Incluso se les fue mostrando la evolución del proyecto, es decir, lo íbamos haciendo evolucionar con ellos, y claro que sufrió muchísimos cambios, yo creo que para bien, ¿no? Porque las mismas personas nos decían, mira, esta condición de una reja o de una entrada nos puede traer problemas, o necesitamos baños, nos gustaría que estuvieran más o menos en estas áreas, necesitamos unas áreas de estancia, es decir, la gente nos ayudó a entender sus necesidades, y no significa que todas se hayan cumplido a cabalidad, sino que fueron evaluadas porque hay diferentes razones que te hacen entender qué es pertinente tener y qué no es pertinente tener, ¿no? Entonces, bueno, un proceso bastante interesante, complejo, de socialización del proyecto. Y por ejemplo, la pista, ¿no? Que esto no es la pista original, esto es
un trazo que yo, es como uno de los recuerdos más gratos que tengo de haber realizado este proyecto, porque, insisto, la pista ya existía, y entonces vimos la posibilidad de ese trazo inicial, hacerle como unas ligeras ampliaciones para hacer pasar a los corredores por unos de los lugares más bonitos, ¿no? del parque que ya existía, es decir, como para meterlos entre las arboledas y crear como una sensación pues de disfrute del paisaje, básicamente, ¿no? Entonces, lo que vemos a la derecha es el trazo nuevo que recuerdo haber ido ahí con una persona del ayuntamiento y haberlo hecho, haberlo trazado caminando, literalmente, ¿no? Es una cosa muy, pues estuvimos ahí como un día y entonces íbamos caminando por un lugar y otro y tomando decisiones de por dónde podía pasar, de dónde era pertinente y no. Esto para mí es muy significativo porque yo creo que el paisaje es una cosa que se construye caminando, ¿no? Y es una cosa que hemos podido observar en muchos lugares. Uno es en esta pieza de Michael Heiser, ¿no? Michael Heiser, supongo que todo el mundo lo conoce, es este artista americano increíble, ¿no? Un land artist que a nosotros nos gusta muchísimo, y tiene esta pieza que es básicamente una pieza que él hace, si mal no recuerdo, aquí sí ve una persona caminando, pero creo que lo hace con una motocicleta, no sé si recuerdas eso, Jorge, ¿no? Que es como se va al desierto en su moto y empieza a hacer estos trazados, ¿no? En el lugar. Entonces me parece como muy, muy significativo y muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como una manera, y estos son como los resultados, ¿no? De ir ampliando el trazo de esa pista y como de ir dialogando con el paisaje, ¿no? Claro. En la cantera que hablaba hace rato, la cantera tradicional de Guadalajara, digamos, el lugar de su extracción pues está o estaba localizado en la parte norte. ¿Se fue o nada más a mí se me fue el sonido? Yo tampoco lo escucho. Ahorita sigue. Se desconectó un poquito, pero ahorita sigue. Ok. Sí, se desconectó su... Ah, aquí está. Ay, caro, io dormo più o meno 3 ore. ¿Me escuchas? Sí. Ok, ya, perdón, es que algo pasó, no sé cómo que te desconectaste, pero ya estás. Ya. De repente entraron todos. Sí. ¿Qué te pasó? Ya se ve la... Sí, ya estamos otra vez. Perfecto. Entonces, les decía que es en esta zona norte de la ciudad donde las minas de los bancos de material de esta cantera tradicional de Guadalajara se encontraban, ¿no? Cuando estaban todavía abiertos. Y que a mí me hubiera encantado como construir las cosas del parque con esa cantera, pero pues obviamente ya es imposible porque ya no existe más ese material, pero existe uno más o menos similar que nosotros, pues, elegimos, pues, ¿no? Para trabajar con él. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, esto es uno de los ingresos, es el ingreso secundario, es el ingreso más pequeño al parque. Y una cosa que a mí me interesaba mucho era a través de unos gestos como muy, muy simples, ¿no? Producir una especie como de eventos espaciales, pues interesantes en todo caso, ¿no? Yo les he platicado, les platico a mis alumnos siempre que
que hay como unos temas en la historia de la arquitectura que uno observa y que son temas que traspasan, como decía hace rato, transversalmente la historia de la arquitectura. Uno de ellos, uno de los que más me gusta es la perspectiva, ¿sí? O sea, trabajar con la perspectiva es, para Andrea y para mí, es una constante, ¿no? Entonces, en este caso, este ingreso al parque, pues lo trabajamos con una perspectiva más o menos profunda, ¿no? Estos muros que vemos ahí, que son básicamente 4 muros, miren, voy a adelantarme un poquito para ver si se ve aquí. Es decir, este gesto en la entrada del edificio, que son 4 muros y unas rejas, ¿no? Tienen que ver con precisamente producir una especie de umbral, una especie de transición desde lo más público a lo menos público, es decir, entrar al parque a través de un umbral hecho de piedra, ¿no? Hecho de esta manera con estos elementos verticales, y básicamente es como esos pequeños gestos que producen una cierta sensación de estar entrando a un lugar, ¿no? Y como en este caso, pues, apuntado a una preexistencia que es un árbol. Entonces, bueno, esta es una visión contraria, ¿no? Desde el interior ya del parque hacia la calle, de cómo suceden esos umbrales. Otra cosa con la que nos interesa trabajar conscientemente es la noción de sistema. Aquí lo que estamos viendo es el ingreso principal al parque por la avenida más grande, que básicamente ensaya el mismo tema, pero se vuelve más complejo. Es decir, este sistema de muros que antes eran 4, ahora son muchos más y entonces tienen como diferentes pues tamaños, escalas, diferentes proporciones, porque en realidad este sistema de muros es un edificio, es decir, tiene usos en el interior, tiene programa. Entonces nos interesaba como de la misma manera trabajar un sistema un poquito más complejo, ¿no? Y lo que estamos viendo es otra vez en la foto de la derecha, pues es esta fuga central, esta perspectiva que te enmarca ciertas situaciones del parque interior, pero que tiene la capacidad de producir pues algo que nosotros llamamos umbral, ¿no? Una transición, que es una cosa como, vamos a decir, emotiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, entre esos muros el espacio se comprime, hay más sombra, la temperatura baja, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es a lo que llamamos nosotros umbrales, y aquí se ve cómo pues tenían esa capacidad o en particular este pequeño edificio, tenía la capacidad de tener programa al interior, ¿no? Toda esta cuestión de trabajar con elementos verticales, con una cierta presencia urbana, pues no es algo nuevo en ningún lugar, y menos en Guadalajara. O sea, los parques urbanos en Guadalajara, como el que vemos aquí, que es el Parque González Gallo, ya trabaja con esta cuestión, o se trabajó cuando se hizo hace muchas décadas por Fernando González Gortázar, pero creo que lo hacía como en un aspecto un poco más escultórico, ¿sí? Él lo hacía como, él era un arquitecto, pero que también realizaba escultura, entonces yo creo que su trabajo se mueve como entre esos dos mundos. A mí lo que me interesaba más era como una sensación espacial, ¿no? Es decir, menos escultórica y más arquitectónica, pero que sin duda tiene que ver con esta persistencia cultural, como en el caso de ese parque. Algunos de los edificios interiores del parque, como este módulo de baños, que son el tipo de edificios que yo les digo que trabajamos directamente con la gente para conocer sus necesidades, ¿no? De hecho, fue sugerido por ellos, queremos baños en ciertos puntos, etcétera, etcétera. Pues fueron trabajados con la misma metodología, digamos, de sistemas estructurales de muros o sistemas espaciales de muros, pero con otra escala, ¿no? Esta es una escala mucho más reducida, y aquí se ve cómo este módulo está en relación ya a la pista de tartán, que también
se construyó en ese lugar. Intentamos pues recuperar ciertos elementos, los muros de piedra, también de otro tipo de piedra en realidad, también de ese lugar, unas bóvedas de ladrillo, etcétera, etcétera, como también queriendo atender a los sistemas constructivos tradicionales, pero también los que, digamos, la mano de obra poco calificada o medianamente calificada podía realizar, ¿no? Es decir, no nos podíamos poner súper exquisitos en ningún momento para elaborar los elementos de este parque, ¿no? Finalmente, uno de los también elementos o edificios que se hicieron en el parque, pues tiene que ver con este pabellón. Ese pabellón, la gente lo que nos pedía era construir un lugar de estancia, ¿no? Un lugar donde pudiera suceder desde un cumpleaños hasta una comida, una misa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos este pequeño pabellón solamente con metal, ¿no? Y es básicamente un espacio de sombra, un espacio de estancia, donde la gente pueda realizar diferentes actividades, ¿no? En la planta lo que se ve es que organizamos la estructura de columnas y los árboles que sembramos ahí como en la misma retícula, ¿no? Es decir, creíamos que los árboles podían ser parte como del pabellón y que si los plantábamos de manera ordenada con respecto a las columnas del edificio, pues una cierta sensación como de sala de columnas, ¿no? Como de sala arbórea se podía producir en ese lugar, ¿no? Por lo demás, pues el pabellón es, como les digo, metálico. Fue metálico en su totalidad porque nos interesaba trabajar con un solo proveedor para poderlo controlar lo más posible. Es decir, mientras menos personas pudieran intervenir, mejor para poderlo controlar un poquito, digamos, dadas las particularidades de la obra pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este es el resultado, y estas son fotografías de hace ya varios años. Estos árboles ya tienen otra talla, ¿no? Y tienen otro desarrollo. Paso a otro tema diferente. Lo que tú mencionabas, Jorge, pues el tema de lo industrial, ¿no? Cómo ha ido apareciendo en nuestro trabajo. Muchas personas pues nos creen que nosotros nos dedicamos a hacer arquitectura industrial nada más, ¿no? Porque eso es lo que conocen nosotros. Entonces nos dicen, es que ustedes son arquitectos industriales. No, o sea, nosotros hacemos muchas cosas, que hemos hecho muchas casas, hemos hecho espacios públicos, etcétera, pero sí, lo industrial, como que hemos tenido, o tuvimos una época donde hicimos muchos edificios industriales, y entonces, pues, te conviertes en el arquitecto industrial, ¿no? Básicamente. Entonces, este edificio, el primero que voy a mostrar, que es el anexo TIC del ITESO, es un edificio muy pequeño. Yo pensaba que era el edificio más pequeño que iba a ser en mi vida, pero no. El puesto de periódicos ya le ganó por muchísimo, ¿no? Este edificio del ITESO mide 100 metros de planta. El otro creo que mide como 3 o 4, ¿no? Y bueno, el ITESO es la universidad, pues, donde Andrea y yo estudiamos, donde yo soy profesor, y la universidad a la que le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Entonces, el haber recibido ese pequeño encargo, pues, fue muy importante para nosotros. El campus tiene, pues, una cualidad particular que es como un bosque, ¿no? Es un bosque muy bonito, en realidad. Y digamos que los edificios, los hay buenos y los hay malos, ¿no? Pero yo aquí les muestro los que nosotros consideramos buenos edificios. El de la izquierda, pues, es el edificio de rectoría, que lo hizo Salvador de Alba, uno de los personajes, de los arquitectos modernos más importantes de Guadalajara, sin duda, de todos los tiempos. Y el edificio de la derecha, el edificio de la cafetería, es un edificio que hizo Luis Gutiérrez,
también, digamos, un seguidor de Salvador de Alba, que también un arquitecto con una calidad extraordinaria que desafortunadamente ya no, bueno, ya no está con nosotros, ¿no? Es un arquitecto que murió hace muchos años. Y entonces, bueno, nosotros dijimos, André y yo lo que pensábamos era, si los edificios más relevantes del ITESO están construidos como con una cierta manera moderna, metálica, tectónica, etcétera, etcétera, nosotros queremos como enlazarnos con esa tradición del campus del ITESO, y muchas de las razones por las cuales nuestro edificio es de cierta manera es porque estamos como dando nuestra versión de estas arquitecturas con las cuales nosotros crecimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estas dos plantas lo que se ve pues es como el comportamiento estructural del edificio, que tiene columnas en los 4 costados, tiene puntales además en las partes centrales y unas columnas también en medio del espacio. Es un edificio como con una, digamos, gramática estructural muy, muy definida. Es un edificio casi en su totalidad construido en seco, es decir, lo único que está construido con húmedo, digamos, es la cimentación de concreto. Todo lo demás es estructura metálica, tapas de madera, entrepisos de madera, cubiertas laminares, etc. Esta es una maqueta que realizamos en algún momento del proceso, y con la cuestión histórica, pues bueno, nosotros siempre hemos creído que este pequeño edificio es como un hórreo gallego, ¿no? Los hórreos gallegos son estos graneros que uno puede encontrar pues tanto en Galicia como en Portugal. En Portugal me parece que se llaman espigueiros. Son estos graneros antiguos que tienen una particularidad, es decir, están elevados del suelo y en su cámara, digamos, en su nave se guardan los granos, pero el cierre de la fachada tiene una capacidad ventilante, ¿no? O sea, hace pasar el aire pues para que los granos no se pudran. Esto es una historia que otro de mis profesores de la maestría nos contaba como con mucho cariño, y son esas cosas que se quedan y entonces que en algún momento salen, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea como de trabajar con una especie de hórreo, pero obviamente con otras dimensiones y con otros materiales, porque el edificio estaba determinado para ser un taller donde los alumnos de arquitectura y de diseño podían llevar sus maquetas para ser pintadas, para aplicarles lacas y barnices. Y entonces el edificio tenía que tener una ventilación como muy eficiente. Esa es la razón por la cual la fachada todo el tiempo está ventilando y por eso tiene esas louvers de madera y de acero, pero también tiene pues una capacidad de abrirse, ¿no? Esta es una fotografía, por ejemplo, de la planta alta del edificio, donde se ve que aquí existe como una especie de suelo técnico en la parte de arriba y un lugar como para colocar una extracción mecánica en el futuro, que creo que no se ha dado. Y también donde se ve la capacidad de apertura del edificio, ¿no? A través de esas puertas en la parte baja y también en la parte alta que se pueden abrir, ¿no? Entonces, pues fue como un elemento muy bonito, como un ejercicio muy, muy bonito de construcción, porque todo está como atornillado, la estructura está en su mayoría atornillada, todo es un tema como de ensamblajes, de encuentros, etcétera, etcétera, que es algo que, pues, con un aspecto de manufactura que a nosotros nos gusta. Pero luego, ya como de manera menos consciente, uno se va dando cuenta cómo las cosas que te interesan van saliendo, ¿no? O sea, las cosas históricas que ves, los edificios que visitas, etcétera, van saliendo en tus proyectos, ¿no? Entonces, por eso pongo estas dos fotografías de nuestro edificio y esta foto de Yasuhiro Ishimoto de la Bimbral Katsura en Kioto, ¿no? De cómo esta cuestión tectónica, pues, es algo que ha estado siempre en nuestro interés, ¿no? Y que uno va aprendiendo a través de lo que ve y de lo que estudia. Es decir, es como existir como en esta
capacidad de la historia de incidir en el proyecto, que es básicamente con lo que nosotros trabajamos. Ese es como un pequeño edificio industrial. El siguiente es este, ¿no? Levering Trade, un edificio también pues que ha sido importante para nosotros. Aprendimos muchas cosas haciéndolo. La primera cosa que aprendimos haciéndolo fue que, bueno, antes de hacerlo incluso, son estas cosas que no te enseñan en la escuela, ¿verdad? Este proyecto llegó a nosotros porque otro arquitecto que no conozco, no sé quién es, hizo mal su trabajo, ¿sí? Es decir, nos buscó un cliente, una persona que no era nuestro cliente, pero llegó con nosotros, pidiéndonos un proyecto el cual él ya tenía, es decir, él ya tenía como una propuesta, pero no le gustaba. Incluso recuerdo que tenía su proyecto firmado en obras públicas y pagado y todo, ¿no? Pero en algún momento dijo, no me gusta mi edificio. Y lo que no le gustaba es que no le parecía lo suficientemente arquitectónico. O sea, me parece como muy significativo y grave, ¿no? Que un cliente diga, lo que me está ofreciendo un arquitecto no es lo suficientemente arquitectónico, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte por un amigo arquitecto que nos recomendó con esta persona, y entonces realizamos el proyecto. La arquitectura industrial, que es algo con lo cual nosotros nos hemos relacionado a partir de los encargos, yo considero que es es parte de la tradición. Es decir, cuando a mí me dices tradición, yo no pienso en la arquitectura de adobe o en la arquitectura con tejados a dos aguas. Yo pienso en esa, pero también en la tradición moderna, ¿no? Y la tradición moderna, pues es el legado industrial, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí son las hojas de conferencia de Walter Gropius, de una conferencia que dio Walter Gropius en 1911 en Alemania, cuando era muy joven todavía. Es decir, Gropius no era el arquitecto consagrado que nosotros conocemos, era un arquitecto muy joven. Entonces le piden dar una conferencia y él lo que hace es hablar de arquitectura industrial, ¿sí? Cosa, digamos, novedosa en ese momento, que luego Le Corbusier retomaría y copiaría y lo haría a su manera, ¿no? Pero en su libro Hacia una arquitectura. Pero, digamos, Gropius en 1911 lo que hace es recuperar instalaciones industriales y ponerlas en valor como gran arquitectura. Es decir, como una arquitectura que tiene la capacidad de representar a nuestra época, ¿sí? Y que nosotros en este momento consideramos como ruinas feas, en el mejor de los casos, ¿no? Esa arquitectura que se puede derribar, desechable, etcétera, etcétera, o que es arquitectura fruto de la revolución industrial y que por lo tanto es algo malo porque es relacionado con una serie de cosas que rodearon a la revolución industrial en términos sociales e históricos, con las cuales los relacionamos. Pero entonces en ese momento Gropius lo que decía pues, era cosas como esta, ¿no? Son edificios que nos conmueven, ¿sí? Son edificios cuya escala y cuya monumentalidad son capaces pues de conmover, ¿no? Al igual que otras arquitecturas. Y es unos comparativos que pongo aquí, que han aparecido en diferentes libros de arquitectura, donde básicamente lo que se explica es esta recuperación de la arquitectura industrial por diferentes personas. Por ejemplo, la primera diapositiva de la izquierda, el primer par de diapositivas de la izquierda, pues es Gropius, ¿no? Hablando, o sea, mostrando unas fotografías de unos hilos en diferentes lugares. Me parece que los de abajo están en Argentina y los de arriba en Estados Unidos. Espero no equivocarme. La siguiente columna vemos, si se fijan, es el mismo edificio. Los hilos que se ven a la izquierda abajo están a la derecha, en medio,
pero no tienen el frontis como neoclásico que en realidad tenían, ¿no? Y eso es porque Le Corbusier le quita, o sea, modifica las fotografías porque no quiere la presencia de esos clasicismos o de esos añadidos clásicos en los hilos, ¿no? Pero en realidad sí los tenían. Entonces, bueno, todo esto para hablar de diferentes recuperaciones históricas que muchos arquitectos modernos hicieron de la arquitectura industrial. Una segunda recuperación que se ha hecho en el siglo XX, pues es el trabajo de estos fotógrafos, Bernhard y Gila Becher, ¿no? Alemanes, que lo hicieron es recorrer Europa y me parece que también Estados Unidos, fotografiando arquitectura industrial, pero además haciendo estas taxonomías, ¿no? Estas clasificaciones entre torres de enfriamiento, silos, yo qué sé, diferentes estructuras que ellos clasificaban según su forma y su uso, ¿no? Y la última recuperación que yo destaco aquí, pues es la arquitectura de Albert Kahn, ¿no? Albert Kahn es un arquitecto bien interesante que tenía como dos facetas diferentes. Hacía, por un lado, los edificios no industriales, que eran su arquitectura de vivienda, etcétera, etcétera, que los hacía como en términos más neoclásicos, ¿no? Más como a la manera de Macqueen White, y los edificios industriales que eran plenamente modernos y que son probablemente por los cuales es más conocido. Lo que pasa es que este arquitecto tiene la mala suerte de apellidarse Kahn. No te puedes apellidar Kahn en la historia de la arquitectura y pues, nada va a pasar, ¿no? Pero es un arquitecto bien interesante. Entonces, con todas estas cosas en mente, nosotros fuimos a visitar el sitio de esta intervención y nos dimos cuenta que existían estos silos. Los que se ven a la derecha son unos silos que existen a escasos metros del terreno que nosotros tenemos que intervenir. Entonces, que nosotros queremos trabajar con esta gramática de verticalidad, repetición, materiales industriales, etcétera, etcétera, que es algo con lo cual nosotros nos queríamos relacionar y entonces empezamos como a trabajar el edificio definiendo un módulo estructural y ese módulo se va repitiendo y va teniendo también ciertas diferencias para atender pues diferentes necesidades, no solamente del espacio interior, sino de las fachadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve cómo ese mismo módulo puede tener andenes de carga y una fachada ciega, o puede tener oficinas en la parte baja y alta. Entonces, ese módulo va mutando hasta el grado en que la cubierta gira, o sea, dobla en la esquina del edificio para que, pues precisamente pues para no ver esa fachada desde la calle, ¿no? Este es un poco un detalle de este edificio construido con materiales que a mí me gusta pensar que casi podríamos haber comprado en Home Depot, ¿no? O sea, eso es la lámina más común que uno puede encontrar, son paneles de cemento, etcétera, etcétera. Es un edificio de un costo muy bajo en realidad, prefabricado, etcétera, etcétera. Pero que eso no nos impidió también como trabajar con ciertos aspectos más artesanales que le dieran una calidad interior diferente, ¿no? Por eso estos paneles de madera o, por ejemplo, también el trabajo de estas barandillas tejidas por unos artesanos que son personas que uno se puede encontrar en las avenidas, en las calles de Guadalajara, que están tejiendo sillas, digamos, por solicitud, ¿no? Y que nosotros, tal cual, nos paramos en un camellón y le dijimos, oiga, lo invitamos a tejer un pasamanos en una obra, ¿no? Esto supongo que sucede en la mayoría de las ciudades en México. Por lo demás, pues el resultado es un edificio totalmente, digamos, ensamblado, prefabricado en muchas de sus partes, trabajado con materiales muy económicos, etc. Y la parte final de la expresión tiene que ver con
también con arquitectura industrial, pero introducimos como unos nuevos temas. En realidad se trata de un campus industrial mayor, una fábrica una planta de procesamiento de granos de maíz, algo muy de Jalisco, digamos, ¿no? Es una industria muy local. Para un cliente, pues que, como decías al principio, Jorge, pues es que este cliente, nosotros no tuvimos que convencerlo de absolutamente nada. O sea, es un cliente que nos buscó porque a él le pareció que nosotros podíamos hacer un cierto tipo de arquitectura que él llamaba diferente, ¿no? Que él decía, bueno, yo quiero algo diferente. Bueno, eso fue como lo único. O sea, él se refería a hacer algo especial, particular, etcétera, dentro de los términos de lo industrial. Como se trata de un campus, entonces nosotros en algún momento del proceso nos dimos cuenta pues que no estábamos haciendo nada más unos edificios, sino que estábamos haciendo en realidad un paisaje, ¿sí? Y esto fue como en el año 2013. Esa fue como nuestra introducción más fuerte o más clara al tema del paisaje. Nuestra oficina, digamos que tiene dos vertientes, hacemos edificios, pero también hacemos paisaje. Y nosotros intentamos como establecer ciertos nexos entre esas dos cosas, ¿no? Ser como bien conscientes de cómo son los encuentros entre la disciplina del paisaje y la disciplina de arquitectura, casi para difuminar los límites entre las dos, ¿no? Entonces, hablando de paisaje, digamos, si uno se pone a investigar de dónde surge la disciplina del paisaje y tal, pues te vas encontrando con diferentes fuentes, ¿no? Una de ellas es este libro de un filósofo que se llama Edmund Burke, que habla sobre dos conceptos. Es un libro, o sea, este señor era un político en realidad, pero que escribió este libro como de estética, y me parece que es como mucho más reconocido por su libro de estética que por sus libros de política, ¿no? Y entonces, pues les recomiendo leerlo. Básicamente aquí lo que se explica es de dos categorías estéticas que son lo bello y lo sublime, ¿no? Y en ello, en ese tratado, explica las diferencias entre esas dos categorías. Básicamente lo bello lo relaciona con algo mucho más amable, como con mucho más inmediato. Es decir, lo bello puede ser un campo de flores, puede ser un riachuelo con piedras, bla, bla, bla. O sea, son cuestiones como mucho más amables, pero lo sublime él lo relaciona más con el drama, ¿no? Con los... me refiero con el drama de la naturaleza, con cómo las tormentas, los agentes climáticos, el drama mismo de la topografía, de cómo eso se nos presenta no como algo simplemente bello, sino como que nos habla de una realidad superior que se enlaza con lo sublime, ¿no? Entonces es un texto que para nosotros es como muy importante y que tiene mucho que ver con lo que realizaron los pintores paisajistas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Y XX incluso. Por ejemplo, lo que vemos a la izquierda es un cuadro abstracto de William Turner, donde lo que estamos viendo, pues lo que estaba sucediendo con la pintura es que seguía siendo una pintura paisajística, en ese caso como una marina, pero lo que está sucediendo con la pintura en esos momentos es que se está volviendo abstracta, es decir, está, por decirlo así, apareciendo la modernidad, ¿no? Yo considero a Turner como una especie de pintor protomoderno que empieza a aparecer, o empieza a hacer aparecer la abstracción en la pintura. Lo mismo Caspar David Friedrich en esta pintura que es El monje frente al mar. También, digamos que la persona que está ahí parada en la playa empieza como a confundirse con las manchas de color y entonces empieza a surgir esto que es la pintura abstracta. Esto pues lo explican los historiadores, no es algo que nosotros nos estemos inventando ni mucho menos, ¿no? Es decir, la pintura se va volviendo abstracta hasta que alguien como Mark Rothko
que era plenamente consciente de William Turner y que era plenamente consciente de Caspar David Friedrich, termina por volver absolutamente abstracta la pintura, en la cual lo que se quiere decir, lo que se afirma, pues es el color, el grosor de la pintura, la textura, ya no es tanto el contenido lo que se quiere comunicar, no es un paisaje lo que se quiere transmitir, sino es la pintura misma, ¿no? En ese sentido es abstracto. Entonces, dado que esto pues son abordajes desde la modernidad con respecto al paisaje y a la abstracción en el paisaje, nosotros empezamos a trabajar también en esos términos, pero a través de la disciplina de la arquitectura. Una cosa que tendría que explicar es que en esa región, digamos, el lugar donde se inserta este nuevo campus es una macro región que tiene o ha tenido arquitectura industrial de otro momento, ¿no? Por ejemplo, la industria de la caña, ¿no? Si hiciéramos así como un zoom out al territorio, nos daremos cuenta que hay diferentes enclaves con haciendas cañeras, ¿no? Que son arquitectura industrial de tal vez finales del XIX o principios del siglo XX. Entonces uno puede ir encontrando de vez en cuando estos elementos verticales en el paisaje, ¿no? Y que parte de esa industria, parte de los procesos industriales de esa industria, tiene que ver con esto que se llama la zafra, ¿no? La zafra es el hecho de incendiar el paisaje, ¿no? De prenderle fuego a la caña para poder de una manera más sencilla separar lo que es la materia útil, ¿no? De la caña del resto de su follaje. Es un proceso antiquísimo, universal, ¿no? De la manera de separar, tal vez a nuestros ojos ahora muy poco ecológico, ¿no? Pero es algo que sucede. Entonces nosotros queremos como impregnar nuestro proyecto de todos estos elementos. Este es básicamente el master plan del campus. Es un proyecto que todavía seguimos haciendo, es decir, llevamos, aquí dice 2018, pero no, la verdad es que no está completo y lo seguimos haciendo y nos siguen encargando adecuaciones y nuevos edificios. No sabemos cuándo va a terminar. Ojalá, ¿no? Que podamos como seguirlo llevando a buen término, pero básicamente es aquí lo que se ve es como el set de edificios, ¿no? Como diferentes edificios que no me voy a detener a explicar. Se ve de alguna manera en esa maqueta. Esa maqueta es una maqueta también industrial, ¿no? Es una maqueta abstracta también que hacemos con elementos muy abstractos porque pues tiene una escala mayor, donde se ven los diferentes edificios y elementos y sus relaciones y algunos de los ejercicios preliminares que hicimos para hablar de ciertas cosas. Entonces, digamos que una vez solventado, una vez resueltos los temas de layout, de organización, de cómo era la mejor manera de organización de este campus, pues nosotros, Andrea y yo, intentábamos hablar de unas ciertas situaciones que encontrábamos ahí. Es decir, que la arquitectura que se estaba generando ahí tenía más que ver con los exteriores que con los interiores. Los interiores son torres de producción, o son graneros, o son oficinas, pero creemos pues que los exteriores son algo que tenían mucho más que ver y que nosotros podíamos trabajar. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos o de los espacios principales de este lugar es este vacío que generamos como muy intencionado y muy a propósito a través de una cierta materialidad, que es el acero corten, un prefabricado industrial que nos venía como muy bien para trabajar el revestimiento de estos graneros, porque su deterioro, su envejecimiento, pues relacionaba los edificios un poco con la coloración del territorio que encontramos ahí y que, bueno, al cliente, al ser una persona como
pues muy sensible ante las cuestiones del campo y de la naturaleza, cuando le propusimos utilizar este acero que se iba a ir oxidando y que se iba a ir pareciendo a la coloración del territorio, él simplemente nos dijo, va, ¿no? O sea, me encanta la idea y no hay nada que discutir. Y aquí se enlazan como otros temas que yo considero clásicos, que son como, otra vez el tema de la perspectiva, ¿no? El tema, pero en este caso la perspectiva como en términos de una apertura mayor en el macro territorio que es posible visibilizar o ver ahí. En estas fotografías no se ve porque el día que tomamos estas fotos había una niebla impresionante, entonces eso no nos dejaba ver, digamos, el fondo del paisaje. Entonces, básicamente fuimos colocando estos edificios en relación a preexistencias. Una es ese árbol, ¿no? Ese es el árbol más importante que estaba en el terreno. Entonces queríamos como, pues, relacionarlo, ¿no? Con esta perspectiva. Y es aquí cuando entran como temas que son como la agenda personal de cada arquitecto, ¿no? Por eso pongo esta pintura de James Ward que habla del drama de un vacío en la naturaleza que él pinta, como en esta escena, incluso con ganado, ¿no? Con naturaleza, con fauna abajo, pero habla del drama, pues, de lo natural, de cómo estos vacíos hablan como de la potencia del espacio en relación al paisaje. Esas son cosas que nos interesa, pues, a nosotros trabajar, que no son cuestiones funcionales, son cuestiones, son vivencias, son cuestiones sensoriales, por decirlo de alguna manera, que son parte fundamental, según nosotros, de la arquitectura. Es decir, no nada más son las... Te escucha lento tu micrófono. Entonces, pues aquí se puede ver como algunas otras situaciones cuando el día va cambiando, cuando la luz es diferente, etcétera, etcétera, y de cómo estos edificios pues van generando límites en el paisaje, ciertas relaciones. ¿No? Aquí tuvimos la fortuna de que un paisaje agavero apareció después, ¿no? O sea, pues, se sembró agávenes en el terreno de al lado, entonces nos venía perfecto, ¿no? Como para terminar de construir estas imágenes. El resto pues, son edificios, por ejemplo, este es un edificio laboratorio, un edificio de casi 100 metros de largo, que va generando también estos umbrales, estas particiones espaciales, y que fue en realidad el primer edificio que hicimos y que nos dio pie como a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, este edificio, el del laboratorio, que fue construido con un bloc negro, pero que luego las condiciones del subsuelo nos generaron ciertos problemas porque empezó a salir como salitre, ¿no? En el bloc se empezó como a manchar de salitre. Entonces tuvimos que encontrar otras soluciones que son las que aparecen en la parte derecha. Lo que hicimos fue el resto de los edificios empezarlos a construir con un bloc de lama tradicional, pero quemándolo, o sea, cauterizando el ladrillo. Nos dimos cuenta de que podíamos detener, digamos, el avance de la salinidad, del salitre en el material, y son cosas que básicamente surgen en el sitio, ¿no? Y nos parece como interesante porque pues, al final esos edificios quemados empiezan a aparecer en un lugar que de vez en cuando, una vez al año, es un territorio que aparece quemado por la zafra, ¿no? Entonces nos parecen como, pues no sé si son coincidencias o cosas que iban surgiendo. Y este edificio que vemos en un promontorio, pues es una de las maneras como pretendíamos enlazar o cómo pretendemos enlazar edificios con elementos de paisaje. Nosotros, así como trabajamos con tipologías de edificios, trabajamos con tipologías de paisaje, y una de ellas es el promontorio. Entonces, para este caso, que es el edificio del ingreso del campus, decidimos enlazar una especie de cubierta, un techo, con un promontorio de piedra, ¿no? Y de esa manera como empezar a dialogar con dos diferentes, con un híbrido, con elementos de diferente naturaleza, por decirlo de alguna manera. Este edificio
pues vierte el agua de su cubierta sobre el promontorio, como si se tratara de una gran gárgola. Y finalmente, pues, durante el proceso del proyecto, muy desde el principio, pues el fundador de la empresa, el papá de nuestro cliente en realidad, falleció y nosotros le propusimos a nuestro cliente que la posibilidad de construir un memorial, ¿no? De construir básicamente una tumba para el fundador, para el papá de toda esta familia, es una empresa familiar. Construir un memorial pues en honor a esta persona y otra vez este cliente nos dijo que claro que sí, ¿no? que le parecía algo bonito y deseable y tal. Era un poco un volado, ¿no? Porque tal vez alguna otra persona se pudo haber ofendido, ¿no? En cómo vamos a hacer algo aquí en el campus industrial, una tumba, un memorial, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nuestros clientes les pareció una buena idea, afortunadamente, y nosotros lo que hicimos fue hacer un jardín memorial, que consiste básicamente en una serie de elementos. Esta primer pieza que vemos es una cosa que nosotros llamamos como cámara de ecos, ¿no? Eso es una pieza a la cual tú te puedes meter y de la cual surge el agua del subsuelo, surge, digamos, un pequeño estanque y entonces esa agua empieza como a avanzar por el jardín, por unos canales que son vigas metálicas, otra vez como en sentido industrial, es decir, así como utilizamos vigas para construir elementos portantes, utilizamos vigas para hacer elementos emotivos, digamos, ¿no? En este caso, una canalización. El segundo elemento, pues, es este estanque donde el agua cae, se detiene, hace pequeños reflejos, un poco más de ruido por su caída. Hay un canal que rebosa en una parte lateral y luego el agua sigue avanzando hasta que cae en una cámara subterránea abierta, es como una especie de hipogeo, pero sin techo. Es una cámara semisubterránea que tiene una gradería en la cual uno se puede sentar, digamos, a estar ahí y que finalmente contiene pues una cámara, pues una caja funeraria, ¿no? Que contiene las cenizas, ¿no? Los restos de esta persona y que hasta el día de hoy permanecen ahí, ¿no? Con todo esto, pues, básicamente es la afirmación de que la arquitectura puede hablar de muchas otras cosas más allá de su utilidad práctica, ¿no? La arquitectura tiene la capacidad de hablar de ciertos rituales de lo humano y que a nosotros nos interesa trabajar pues también con esos rituales, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero no haber sido demasiado largo, ¿no? Pero... No, súper interesante. De hecho, ahorita que estabas hablando de esta arquitectura emotiva, yo tenía algo que decir al principio, que hablabas de mezclar, ¿no? Primero empezaste con eso, me pareció muy interesante, pero habla solamente, el aspecto mezclar suena más como un aspecto técnico, ¿no? De edificar, ¿no? Mezcla, grava, cemento, arena, pero luego hablaste, no la corregiste esa palabra, pero dijiste es más como un híbrido, ¿no? Y ahí es donde ya conecta todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque un híbrido es un organismo vivo que procede de cruce de dos organismos o dos razas, ¿no? Y luego al final, ahorita me gustó mucho que hablas sobre estas vigas, cómo son elementos portantes en unas ocasiones, pero en otras las vigas se utilizan para utilizar este canal de algo emotivo. Entonces ahí se conecta todo, ¿no? Claro que tiene mucho sentido lo que estás diciendo y y responde a muchas inquietudes que yo tenía sobre cómo manejas la escala en un proyecto industrial. No me refería a que quisieran solamente arquitectura industrial, sino que por la escala, por la masa, cómo puedes llegar a cautivar al usuario con esa emotividad o esa emoción, siendo un edificio que es un edificio de producción, de trabajo, de ajetreo,
de números, de eficiencia. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cómo poder lograr conectar a eso y pues lo has logrado muy bien, ¿no? Me gustaría abrir ahorita preguntas. Alguien, no sé si ha levantado la mano, no estoy viendo ya todos. Tengo unas preguntas acá que pusieron a mano, pero me gustaría que alguien hiciera algo, no sé. Tengo aquí, habla sobre metodología, una pregunta de Jorge, no sé quién es ahí, PH. ¿Tiene alguna metodología dentro de su oficina? Desde que se sientan con un cliente hasta que entregan la obra terminada. Es una pregunta de uno de los... Sí existe esa metodología. Bueno, Pues, para ciertas cosas prácticas, digamos, ¿no? Sí existe una metodología, sí existe como unos procesos que se van cumpliendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, las etapas del proyecto, ¿no? Eso es algo que está como muy claramente definido. Por ejemplo, el hecho de que existe un anteproyecto, ¿no? Existe un anteproyecto que se somete a una conversación con los clientes, ¿no? Todas estas ideas iniciales. Luego existe una etapa de corrección, digamos que si pasa la prueba el anteproyecto, pero existe siempre un proceso largo de corrección del proyecto. Para una vez que se han llegado a esas correcciones, también pues existe ya la etapa de proyecto ejecutivo, que es donde en teoría todo debería ya estar más congelado y debería estarse produciendo, pero digamos, con esas cuestiones como más del día a día, técnicas, si uno quiere, sí existe como una cierta metodología. En la cuestión creativa, no me atrevería a decir que existe una metodología, porque hay proyectos, o sea, los proyectos yo creo que surgen de maneras muy diferentes, ¿no? Me explico así como aproximaciones distintas, ¿no? Al principio decía que hay proyectos que surgen de la confección de una columna, ¿sí? Y de ahí surge todo. O sea, eso es como lo que yo quería decir, era esa columna y lo demás se va dando con otras lógicas, ¿no? Hay otras que tienen que ver con la construcción de un vacío, básicamente. Lo que quiere decir es afirmar un vacío potente en el paisaje, o sea, como hablar del paisaje mismo. Hay otros que tienen que ver con la materialidad, donde quieres como mostrar la materialidad del lugar, ¿no? Por ejemplo, hay una casa que tenemos, una casa muy chiquita que hicimos, que se llama Casa Mineral, precisamente porque está construida con los materiales que pudimos obtener a muy pocos kilómetros a la redonda, es decir, el ladrillo de cierta zona, la piedra de cierta zona, y entonces cuando tienes como claro que dices, bueno, quiero que esta casa exprese, me parece conveniente que exprese la materialidad de esta región, pues ya simplemente hay que como ponerlas a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo, o la respuesta con la cual me siento como más cómodo, es decir, que para ciertas cuestiones técnicas sí existe una metodología, pero que para las cuestiones creativas no, porque dependiendo de la naturaleza de cada proyecto es como surge. Y hay unos que surgen como muy lentamente y hay otros que surgen muy rápido en realidad, porque cuando analizamos el proyecto, André y yo nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer muy rápidamente y hay veces que no. Hay veces que sufrimos el proyecto y estamos como más nerviosos y como más dudosos, ¿no? De si lo que estamos haciendo es lo correcto. Por eso me atrevería a decir que no existe una metodología, ¿no? Depende de cada proyecto. Más bien lo que... No, bueno, como que no nos escucha, pero bueno. Tengo otras preguntas ahí que nos hicieron por medio
de aquí del Zoom, pero en texto. Ajá. ¿Qué tipo de retos ha tenido con sus clientes al crear una construcción híbrida? ¿Y cómo fueron resueltos? Es la pregunta. No sé si tú la entiendes. Este, mira, yo creo que no sé si la pregunta tenga que ver con, o sea, la quiero derivar como al tema del cliente, ¿no? Ujú. A veces me han preguntado, ¿cómo le haces para convencer a tus clientes de hacer tal o cual cosa? ¿Sí? Que tiene que ver con este tema, o sea, cuando le platicas cómo va a ser el edificio, pues yo no les platico las cosas que a ellos les puedan interesar. O sea, no sé si me voy a poner a hablar de híbridos formales o híbridos programáticos. No creo llegar a tanto con ellos. Yo más bien les hablo de manera diferente a cada uno, dependiendo del interés que ellos muestran en saber, ¿no? De qué está hecho el proyecto. Pero hablando de esos retos, yo tengo que decir una cosa, que nosotros hemos tenido mucha suerte, ¿sí? Porque Entonces, eso es lo que todo el mundo hemos dice. tenido... No creo que sea suerte, ¿eh? Yo siempre todos los clientes dicen eso. Hemos tenido buenos clientes, de mucha suerte. Creo que también debemos de, pues, darnos nuestras porras, ¿no? Porque la verdad es que no está fácil atender a cada cliente es distinto y pues Sí, también no. tienen mérito, ¿no? Claro, que en realidad, vamos, lo que quiero decir es que sí, existen dificultades de diferentes tipos, pero la suerte radica en que se acercan contigo clientes que ya esperan ver algo diferente, por decirlo de alguna manera, o más por encima de la media de lo que sucede en el mercado. Entonces, por ejemplo, cuando pongo esta fotografía que tenemos ahí, el acero cortén, ¿no? Estos paneles de acero cortén probablemente sean 30% más caros, ¿no? Que un panel normal, ¿sí? O 50% más caros que una lámina normal. ¿A qué me refiero con suerte? Pues es que cuando le dices, mira, te proponemos poner esto porque se va a ver de esta manera, porque te va a gustar, porque se enlaza con la tierra, porque no sé qué. Y los clientes dicen, bueno, me gusta, hagámoslo, ¿no? Y eso también como que doy crédito a ellos, o sea, al final ellos lo hacen posible y entonces, ahora, el otro día que platicábamos, Jorge, estamos haciendo otro edificio industrial ahora con ladrillo, ¿no? Estamos haciendo una nave industrial enorme con ladrillo, lo cual puede leerse como una locura, ¿no? Es como, ¿por qué no lo haces con lámina, no? Como cualquier otro, ¿no? Porque esa empresa, parte de su agenda y de su interés es encarnar ciertos valores, ¿sí? De lo local. Entonces, no solamente aceptaron la idea, sino que la comparten, ¿me explico? Claro. No es algo que nosotros tengamos que convencer, sino que es parte de la agenda personal de las familias o de las empresas con las que trabajamos y que entienden los valores implícitos en ese tipo de situaciones. Claro. Dicho de otra manera, un cliente que quiera construir de una manera genérica no se va a acercar a nosotros, ¿no? Sí, lo que hagas te van a buscar, ¿no? Lo que estés haciendo. Así es. Tenemos una pregunta, vamos a dar la palabra a Luis. Luis Alberto. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por tu plática y por compartirnos tu trabajo. Mi pregunta, no sé si sea más una pregunta, más que nos hables sobre, porque yo me acuerdo hace, yo creo que casi 10 años que te escuché en otra plática en el TEC de Querétaro,
abrías esa plática con su casa en Santa María del Oro, me parece, eh, y en esa casa, digamos, abordabas o estructurabas la plática a partir de su entendimiento o, bueno, de su relación o de sus intereses con la modernidad. Y en esta me sorprendió que digamos, la plática está estructurada un poquito partiendo, digamos, desde temas más regionales, o por lo menos así lo entendí, más de un entendimiento de la regionalidad y de lo local, y terminas con estos proyectos industriales. Entonces, yo no sé si nos puedes platicar un poquito más sobre ese, no cambio, pero no cambio en esencia tal vez, pero cambio en la estructura de cómo han presentado su trabajo. Sí, bueno, creo que tienes toda la razón. Hace algunos años yo hablaba como de esta cuestión moderna que todavía me gusta y digamos, sigo pensando lo mismo. Digamos que sigo pensando lo mismo, pero ahora pienso más cosas también, ¿no? Eh, entonces, ese ejercicio al que tú haces es una casa miesiana, no una casa moderna, una casa cristalada. Sí. Que a mí en particular, ese ejercicio y la reflexión sobre ese ejercicio, básicamente me ha, ¿cómo decirlo? Me ha enseñado, me ha hecho aprender de qué tantas maneras se puede entender la tradición, ¿sí? Por eso hablaba hace rato, por ejemplo, de tradición moderna, ¿no? Yo veo a la arquitectura industrial como parte de esa tradición moderna, no solamente como de la arquitectura moderna canónica, ¿no? Vamos a hablar de Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo, salvo tu mejor opinión, yo veo que lo que estamos haciendo ahora tiene, como bien dices, tiene una parte moderna, tiene una parte que puede ser leída a través de las estructuras, de los materiales, de ciertas cosas, pero sin duda, y creo que lo observas muy bien, sin duda, además de esa parte moderna, hemos querido como establecer ciertos lazos con nuestro presente y con nuestra región, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, yo creo que son como capas que se van añadiendo a tu manera de pensar y por lo tanto a tu discurso, ¿no? Es decir, creo que los arquitectos pues tenemos el deber y además no podemos escapar de ello, de ir evolucionando, ¿no? De ir, no sé si cambiando, ¿no? La palabra cambio no, como que no me convence mucho, pero yo diría de seguir profundizando en ciertos temas Ujú. y entonces, por decirlo de alguna manera, la cuestión moderna, yo ya no la entiendo como el movimiento moderno, ¿sí? Yo entiendo la cuestión moderna como algo que empieza a surgir a partir del Renacimiento, ¿no? El mundo, como lo entendemos, empieza a surgir a partir del Renacimiento y digamos que el Renacimiento es como los inicios de algo que luego terminaría llamándose moderno, y tiene que ver con el interés por la historia. Yo creo que si hago como una especie de recapitulación, diría, lo que he ido haciendo a partir de ese momento que tú señalas es ir viendo las cosas cada vez más atrás, ¿no? Claro. Entonces todo este tema como de perspectiva, que es una invención del Renacimiento, todo este tema, yo qué sé, de ciertas tectónicas, de cierto orden más o menos clásico, que también nos interesa y que también hemos trabajado con él, pues tiene que ver con la misma actitud de aquella casa de Santa María del Oro, que era observar la historia como un precedente útil para hacer arquitectura, Ujú. ¿sí? Y con la posibilidad también como de transformar. Entonces,
No sé si logro responder un poco a esto que me dices. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, es una evolución, ¿no? Vamos a poner la última pregunta, porque ya ahora sí ya nos extendimos de más. Llevamos casi 2 horas. Está Ernesto. A ver, ahora sí, a ver si escucha, porque hace ratito tenías una pregunta. A ver. ¿Listo? O no se puede, es que como que desde hace rato estaba queriendo preguntar, pero Ahí está, ahí está. ¿Sí me escuchas? ahí está, ya te escucho. Va, gracias. Hola Alejandro, pues, muchas gracias por la charla, a Jorge también. Yo lo que quería preguntar es que, bueno, siempre veo en tu obra también como mucha influencia esto de lo que hablabas de lo industrial y también como de lo tradicional. Entonces, bueno, una de las preguntas es si tienes o sea, ¿qué influencias tienes de la arquitectura de Barragán en tu obra o cuáles son, no sé, las influencias que tienes en tu obra? Esa es una. Y la otra, no sé, como maestro también de proyectos, o sea, ¿cuáles son las pautas que les das a tus alumnos? No sé, hablabas esto de la cuestión histórica, no sé, la cuestión tectónica, o sea, ¿cuál pesa más para ti, no sé, en los proyectos que tanto que les pides a tus alumnos como en tu mismo despacho, ¿no? O depende de cada proyecto. Una de las cosas que se me hizo muy interesante de tu charla es el tema de cómo abordas un proyecto, ¿no? Por ejemplo, la cuestión histórica, ¿no? Que en muchas universidades, pues a veces ni siquiera, nada más se van más como por la cuestión tal vez compositiva, ¿no? Entonces quería ver, pues, que nos platicaras más de eso y también que nos recomendaras algún libro, ¿no? De arquitectura. Sí, bueno, yo diría que la cuestión histórica es algo, bueno, que lo tienes en cuenta primero porque te apasiona, ¿no? A mí la historia de la arquitectura, aunque no soy historiador y no pretendo serlo, ¿no? Y tampoco soy un gran conocedor de la historia, pero digamos que desde mi trinchera de arquitecto que hace cosas, que construye y que hace proyectos, intento conocer la disciplina en la medida de lo posible, o sea, intentar entender la historia de la disciplina y las cosas que se han hecho y que se han dicho, que se han escrito, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de mis capacidades. Entonces, me gusta decir que hacemos un trabajo a partir de la historia. No sé si eso sea muy pretencioso, es decir, no sé si eso nos quede grande el saco, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos un esfuerzo para que no sea así. Pero si tu pregunta es, claro, lo mismo que digo en la escuela y lo mismo que les pido a mis alumnos como procedimiento para hacer un proyecto a través de la observación de la historia, es lo que hacemos en la oficina, ¿sí? O sea, yo no hago ninguna distinción entre mis clases en la universidad y lo que hacemos en la oficina, o intento no hacer ninguna distinción. Entonces sí, efectivamente para nosotros el tema de la historia es fundamental. Y la manera como diferentes proyectos hablan de la historia, pues eso ya es como muy extenso, pero básicamente diría que hay cuestiones como tipológicas, ¿no? Hay tipologías históricas que son recuperadas conscientemente, como por decirte una cosa, una sala de columnas, una sala hipóstila, que es una forma histórica, un pórtico monumental, ¿no? En fin, una serie de formas históricas que nosotros recuperamos y que a través de un proceso de hibridación, que es de lo que se trata la plática, transformamos en otra cosa. Por decirte una cosa bien simple, ahora precisamente para Nueva SEM estamos haciendo un nuevo edificio que es un pórtico, es una bodega con un diente de sierra, es decir, industrial, pero que tiene un pórtico clásico, tiene un pórtico de como
muy alto, muy esbeltas, y toda esa cuestión es como intentamos que se vuelva o volvernos conscientes de ello, ¿sí? Entonces, ese edificio, que no sé todavía si se vaya a hacer o no, pero está como medio camino entre algo, o sea, industrial por su materialidad y por su forma, pero también con algo clásico por esa parte formal del pórtico y su escala, que es algo como más monumental. Entonces, a eso es a lo que me refiero con híbridos. Entonces, sí, vamos a trabajar con la historia de diferentes maneras. La metodología o la aproximación al proyecto es estrictamente la misma, la que vemos en la escuela, que la que vemos en la oficina. Sí, casi la oficina es una extensión de la escuela o al revés, ya no lo sé. Y luego, pues libros, ¿qué te puedo decir? O sea, mira, por ejemplo, aquí tengo a la mano, porque estoy escribiendo ahora un libro, entonces tengo aquí algunas referencias. Por ejemplo, este es un libro sobre Boulez, ¿no? Sobre Leduc y Lequeux, son estos arquitectos iluministas, ¿no? Que es una arquitectura que a mí me apasiona, es extraordinaria, son esas cosas son esas arquitecturas donde la modernidad estaba sucediendo, por decirlo de manera embrionaria, que empezaba a suceder, y entonces son esos momentos los cuales me interesan ahora más que cuando ya sucedió, que cuando ya estás hablando de una modernidad clásica o canónica, ¿no? Estaba germinando algo, me interesa en particular. Entonces, si tuviera que recomendarte, pues te puedo recomendar muchas cosas. Boulez es un arquitecto importantísimo para mí, Etienne Louis Boulez. Evidentemente, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es un arquitecto a través del cual yo aprendí a hacer arquitectura. O sea, no tengo ningún, digamos, empacho en decirlo. O sea, yo aprendí a hacer arquitectura viendo, imitando la arquitectura de Mies van der Rohe, a veces de manera como más clara, a veces menos clara, pero hasta el día de hoy me parece un arquitecto extraordinario, y muchos otros. Kahn es para mí fundamental. O sea, Louis Kahn es un monstruo como arquitecto, porque precisamente lo que hizo fue enlazar la arquitectura con la historia, con los clásicos de Grecia y Roma, más Roma que Grecia. Entonces, pues esos son referencias, tenemos miles. Lo que pasa es que nosotros aquí en la oficina vemos muchísima arquitectura y tenemos muchos libros. O sea, somos absolutamente enfermos de los libros, de historia, de teoría, de proyectos, y tenemos todas las referencias posibles, ¿no? Y bueno, finalmente me decías que si te recomendaba un libro, pues mira, por ejemplo, aquí tengo este libro, también te lo puedo recomendar, que son los escritos de Asplund cuando hace su viaje a los clásicos, ¿no? Son textos de diferente índole donde platica sus aventuras en Italia y en Grecia, ¿no? Pues yo creo que, pues sí, o sea, los libros para nosotros son algo importantísimo, fundamental, y la historia, pues, es una pasión, ¿no? Básicamente. Bueno, ok, gracias. Oye, pues Alejandro, pues yo creo que ya ahora sí ya nos extendimos un poquito más, vamos a tener que terminar, pero estamos muy contentos de haber tenido aquí con nosotros. En nombre de la escuela, de los alumnos, te queremos dar las gracias de nuevo. Ni siquiera puedo decir que en nombre de la escuela, porque siento que ya nos has apoyado suficiente, ya eres parte de esto. Muchas gracias. Siempre has estado ahí para lo que se nos ha ofrecido, y te lo agradecemos mucho. Entonces, pues, muchas gracias, y nos veremos pronto por acá. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por el interés, y gracias a ti por la invitación. Sale, pues. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, bye bye. Adiós.